Buenos días, Carla. Pues ganó Trump. Ganó Trump como era esperado que sucediera. ¿Y qué? Pues digo, todo el mundo va a estar hablando de eso. Bueno, es que hoy estamos grabando, hoy es miércoles, y estamos miércoles a las 9 de la mañana y claramente hoy todo el tema va a ser Trump y lo que significa para México y demás. ¿Tú cómo ves, Carla? Híjoles, no tengo idea. Lo único que puedo decir es que cuando yo oía a mucha gente diciendo: "No, no, Kamala va a repuntar, Kamala va a repuntar", yo decía: "Es que aquí hay una cosa de voto oculto fuerte seguramente", y la verdad es que no sé. Tenemos que hablar pronto de qué es lo que va a significar para México, pero quiero saber tú qué opinas. Sí, no, para eso yo creo que sí tenemos que traer algún experto. Digo, yo al final, y tú y yo lo hemos platicado varias veces, yo soy de los que cree que el tema de la presidencia es mucho más simbólico que efectivo o con implicaciones en la vida diaria, ¿no? Y ya hemos citado varias veces esos capítulos de Freakonomics que analizan ¿Does the president really matter? ¿No? Y al final la conclusión es que claro que importa, pero no tanto como le damos importancia, ¿no? Ayer me habló René, mi hijo, para preguntarme pues, qué opinaba, ¿no? Y que como que todos sus amigos estaban hablando de las elecciones y él no sabía muy bien qué pensar, ¿no? Y yo lo que le decía es que yo creo que así fuera Kamala o así fuera Trump, para México hay cosas positivas y cosas negativas en los dos casos, ¿no? Ujú. Y claramente la retórica de Trump pues, ha sido súper escandalosa, como es la de todos los que ganan las elecciones, como fue la de AMLO también y como la de fue Milei en Argentina. O sea, para ganar elecciones tienes que hacer escándalo, ¿verdad? Eso está claro. Eso Los es lo que llaman. moderados no ganan las elecciones, No. aparentemente. Las reglas de la democracia en un mundo de social media implican que tienes que hacer mucho show y por en ese sentido, pues Trump conecta muy bien y muchas de las cosas que dice, sobre todo lo de las tarifas, pues si fueran reales tendrían implicaciones tremendas para México, pero pues ya nos dirá algún experto. Yo dudo que sea real el que diga a partir de mañana todos los autos que se hacen en México y que entran a Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo van a costar el doble. No creo que vuele una cosa de ese tipo, aunque pues le haya servido durante la campaña. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que como esta campaña, a diferencia de prácticamente, bueno, la pasada, ya no hubo menciones de Build a Wall, ¿verdad? Ya la vez pasada era todo The Wall, y pues ahora como que ya no, o al menos yo no lo escuché mucho, ¿no? Y No, como algunos de los elementos que en los últimos ciclos electorales han sido súper decisivos para Estados Unidos, específicamente gay rights y tema de aborto, ahora pues prácticamente no aparecieron, ¿no? Digo, sí aparecen siempre, pero para nada fueron los que dominaron la conversación, ¿no? Al final, a mí lo que en todo caso me preocupa de la elección de Trump, otra vez sin ser yo un experto, más que las implicaciones en el corto plazo para México y si hubiera algo que otra vez yo dudo que vaya a suceder, es más como el impacto cultural. De hecho, hay un artículo de opinión en el New York Times muy, muy bueno hoy que se llama Stop Pretending Trump is not who we are. Y hace una reflexión de cómo Trump is who we are. O sea, culturalmente es lo que representa cómo somos y en qué creemos en Estados Unidos, ¿no? Y eso, yo veía eso y pensaba el tema de la elección de AMLO y que si la 4T, y pues eso es lo que es un reflejo cultural de México. Esos mensajes son los mensajes que hacen sentido a la mayoría de las personas que viven en México, como los de Trump son los que hacen este sentido para la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos. y yo digo, de vuelta, y creo que ya lo dijimos 3 veces, pero sin ser experta en política, sin querer opinar sobre política, creo que las 2 lecciones para mí, bueno, la lección de las 2 elecciones, y yo estoy viendo, por ejemplo, el chat que tengo con varias amigas americanas que, pues, todas son altísimamente educadas, de las costas o de las ciudades, ¿no? Y que todas tienen esta sorpresa de cómo pudo haber pasado esto, que creo que es un poco lo mismo que veíamos en muchos segmentos de la sociedad mexicana cuando arrasó Morena. Y para mí es también un llamado de atención de hay que conocer mejor al país donde vives, porque no puede Claro, ser una sorpresa tan grande que el 60%, ¿no?, claro, vote por algo que tú creías que nadie de la gente que tú conoces claro. votó, Bien ¿no? preocupante eso. En Sí. fin, pues habrá que platicar después con expertos sobre el tema. Pero bueno, empezamos. Oye, pero espérate, antes de empezar, te A ver. estrenaste como columnista. Sí, me invitaron en Milenio hace algunas semanas y ayer debutó la columna de Ecos y Resonancias, que digo, el nombre, yo estoy obsesionado con Pink Floyd, ¿no? Y entonces el nombre es un homenaje a la canción de Echoes, que es mi canción preferida, pero me gustó porque es otro espacio, creo que es complementario a lo que hacemos en White Paper y en este caso pues va a ser más temas de opinión relacionados con empresas, ¿no? Y con negocios. Claro. Y te dieron además un promo en la primera plana. Felicidades. Vaya manera de hacer un debut. Sí, de hecho el tema es uno que tú y yo hemos platicado aquí, de las marcas de autos de China que están llegando a México, pero yo lo que quería hacer es como que
reflexionar un poco más de las implicaciones en el mediano plazo, pues pensando en cómo las armadoras históricamente son las que han invertido más en posicionar sus marcas y cómo eso está cambiando, ya no solamente de cuáles son las importantes o no, sino de si es importante o no la marca de un auto, ¿no? En fin, está padre, estoy emocionado con este nuevo canal para platicar. Pero Buenísimo. bueno, vamos a ver temas de hoy. Empiezo yo con una nota que publicamos en White Paper, que esta empresa, que entiendo que tú sí la conocías, Beta San Miguel, reconozco que yo no, que es de las principales, o si no es que la principal productora de azúcar Azúcar. en México, está comprándole una participación de casi 16% a Sucro, que es una empresa que está en Florida y que se especializa en proveer azúcar a clientes por toda la región de Norteamérica, que está como muy integrada. Pero aquí hay varias cosas que creo que vale la pena destacar. O sea, uno es que es una empresa mexicana que está tomando una participación relevante en una empresa pública en Estados Unidos. Es una transacción como de, calculo que es como de unos $25 millones. Pero además acordaron las condiciones comerciales porque Beta San Miguel es proveedora de Sucro y entonces acordaron cómo va a funcionar eso, pero sobre todo la posibilidad de que a partir de 2027 la empresa mexicana se quede con el 51% de la empresa americana. Tienen una opción de comprar la mayoría en esa empresa en un par de años. Entonces, bueno, no vemos tantos casos de empresas mexicanas que empiezan a tomar roles relevantes en empresas públicas en Estados Unidos. Aquí hay claramente uno. El presidente del consejo de Beta San Miguel se integra al consejo de... ¿Quién es el presidente del Consejo de Beta San Miguel, dices? Se llama Patrick Palafox, Ok. que al parecer es alguien que tiene una trayectoria importante en temas de planeación estratégica y demás. Y creo que es el director de estrategia en Beta San Miguel, pero también preside el El consejo de consejo. administración y ahora pasa también a integrarse al consejo de Sucro, ¿no? No hemos escuchado mucho de la transacción que se anunció hace poco del interés de Liverpool por quedarse con, Con Nordstrom. exacto, junto con la familia Nordstrom, sacarla de la bolsa, que seguramente eso irá avanzando también. Pero otra vez, no hay tantos casos que vemos No. de empresas mexicanas que empiezan a querer tomar como que un rol de liderazgo en empresas multinacionales, ¿no? Y de hecho, ¿sabes qué, Carla? Antes de que se me olvide, de esta sí no tenemos prácticamente nada de información, pero sí me llamó la atención que esta cadena de gimnasios boutique, o no sé cómo llamarle, como de spinning y demás, Comando, Sí. que está en Ciudad de México y que entiendo que en Guadalajara también, está recibiendo lana de fondo de private equity Acon, que es un fondo que ha invertido tipo en Actinver, en Invercap, en Waldos, o sea, es un fondo que le ha metido lana ya a empresas mexicanas para desarrollarse y pues supuestamente esto les va a ayudar a extenderse por todo el país, incluso salir de México, ¿no? Pero bueno, hay algo de transacciones con empresas mexicanas en estos últimos días que hemos estado viendo. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de Costco y cómo esta empresa que es tan interesante por tantas aristas se ha vuelto la dueña, la reina, la ama y la señora de los hearing aids, de los dispositivos para escuchar mejor en Estados Unidos. Y no tenemos la data para México, pero yo supongo que pasa exactamente lo mismo. Pusiste un artículo en White Paper hoy que hablaba justamente de cómo el fundador de lo que era Price Club en esa época vio que eran carísimos los dispositivos para escuchar bien y decidió que por qué no iba a venderlos en Price Club en mucho, mucho menor precio. Lo que me impresiona de eso es que hoy en día como que es obvio, ¿no? O sea, mi abuelita usa dispositivos para escuchar mejor y los compra en Costco y es como que pues, cada vez que alguien necesita, dices, pues ¿por qué no vas a Costco? Pero si tú piensas, no sé, hace 20 años, ¿qué tiene que hacer un club de precios vendiendo hearing aids? Es bastante disruptivo y fuera de lo común y off-brand y como que dirías, ¿qué haces metiéndote en lo que no te importa, no? Sí, claro, pero es como que al final este tipo de cosas que, como bien decías ahorita, pueden parecer así medio raras, como que es lo que terminan siendo los diferenciadores para una empresa como Costco y pues en su momento también Trader Joe's y todas estas que crean como una marca de culto, ¿no? Y una relación diferente con sus clientes. Hace algunas semanas también hablábamos de cómo Costco tiene la revista con mayor circulación en Estados Unidos, ¿no? O una de las revistas de mayor circulación en Estados Unidos que se ha vuelto otra vez en un mundo en donde las revistas ya no son relevantes, la de Costco es bien relevante para una parte de la audiencia. Entonces, como que son cosas que se salen de la norma, que hasta podrían ir contrasentido a las teorías de management de enfócate en tu core y para qué te sales de lo tuyo, pero termina convirtiéndose en uno de los elementos clave para diferenciarse y para generar otro tipo de relación con sus clientes. El artículo original del Wall Street Journal está muy simpático porque dice, pues como también, de hecho, Walmart y Sam's, ahora todos venden hearing aids, pero pues se han convertido en los dueños de esas categorías en Estados Unidos. Y aparte habla de estas coincidencias
positivas, o no sé cómo llamarles, que entonces la gente va y deja que le limpien los hearing aids porque es gratis el servicio, los puedes llevar cuantas veces como quieras, y mientras que esperas que te los limpies, pues, ¿qué haces? Pues, te das una vuelta por los pasillos de Costco y como todo lo tienen Claro, porque saben de membresías, la gente que tiene, dispositivos gasta sustancialmente más en Costco por año que la que no, en ese cohort, ¿no? Como de personas similares. Entonces, sí, se vuelve súper interesante, pero no sé, es como si Kavak mañana empieza a vender café, ¿no? Y de pronto el café de Kavak se vuelve súper relevante en su línea de resultados. Como que ya viendo para atrás, pues todo se explica y todo se entiende, pero ¿te imaginas así que llegaran a decir a su junta directiva, oye, vamos a instalar cafeterías en cada estacionamiento de Kavak porque creemos que sí, sí. muchísimo tráfico? Digo, a lo mejor es una gran idea, ¿no? Pues sí, pero fíjate, Costco tiene los hot dogs, la revista, hearing aids, ahora que sí, oro. O sea, y todo ese tipo de cosas, pues le hacen ruido, posicionamiento en los medios, etcétera. Pero fíjate, ahorita que pusiste el ejemplo de Kavak, ¿qué me estabas diciendo hace rato hablando de marcas icónicas que ahora también están que quizás han estado en algo de problemas? Pero ¿qué onda con Starbucks? Ah, pues sí, hablando de café, por cierto, Kavak, si hacen esto de los cafés, que ahora que lo pienso, no es tan mala idea. Imagínate si te vas a tomar tu café, no tienes nada que hacer y ya de paso volteas a ver un carro, te hace ojitos y dices, pues cambio mi carro. No es una mala idea, pero bueno, hablando de cafés y marcas Bueno, icónicas. a ver, te interrumpo, pero eso es lo que están haciendo los bancos en Estados Unidos, Claro, ¿no? Y claro, Capital One Café y todas estas cosas, ¿no? claro, Y varios, creo que Santander lo ha hecho también en diferentes lugares, etcétera. Pero bueno, claro. perdón, te interrumpí. Bueno, y hablando de café, Starbucks, que hemos hablado mucho de cómo tuvieron que cambiar al CEO, cómo se ha desacelerado en China. Bueno, eso creo que no lo dijimos aquí, pero se han desacelerado en China fuertemente sus ventas y de pronto creció tanto que algo no está cuadrando bien con la marca y una de las primeras acciones que tomó el nuevo CEO es que van a volver los Sharpies a Starbucks. Entonces, si ustedes se acuerdan, hace unos años cuando ibas a Starbucks te preguntaban tu nombre y entonces a René a lo mejor le ponían una ranita René o te ponían, o sea, una vez alguien me puso admiro mucho tu trabajo, ¿no? O qué lindas tus hijas, digo, cosas que igual y si las ves así aisladas dices qué creepy, ¿no? O sea, estaba llorando a lo mejor llegando por el café y te pusieron el día va a mejorar o yo qué sé, ¿no? Pero era padre y cambiaron eso por las estampitas. Entonces ahora te entregan tu café en la mayoría de los Starbucks con una estampita que dice Carla, medio shot de café, un shot de amaretto, foam cold, un Splenda, lo que sea. Y una de las primeras acciones que tomó el CEO es que van a volver a los Sharpies. Creo que necesitan comprar 300,000 Sharpies al mes o algo así, loquísimo, porque lo que dice es que se perdió ese touch humano, o sea, que la gente va a Starbucks por la conexión, por la experiencia de compra y ya no es suficiente tener Wi-Fi gratis. ¿No? Ya todo Sí, mundo en todos lados tiene Wi-Fi gratis. Entonces quiere volver a esto como un símbolo de cercanía con el cliente, de conocer, que el barista conozca cómo te gusta tu café, etcétera. No sé si sea suficiente para volver a hacerlo una marca de culto, que creo que sí dejó de ser. O sea, si le preguntas seguramente a tus hijos y yo a mis hijas, pues sí, sí les gusta ir a Starbucks, pero no es, o sea, en México prefieren ir a Chiquitito Café, ¿no? Prefieren ir a Punta del Cielo, o sea, hay otras marcas que les parecen como más hip. sí, un artículo que leí estos días justamente sobre Starbucks es que, y sobre este punto en particular, es que como que esa idea del Starbucks más manual, del Sharpie más, que fue lo que de alguna manera le permitió crecer y la posicionó y generó todo este valor, no corresponde con el tamaño, la evaluación actual, ¿no? Dice, pues suena como muy romántico y está padrísimo eso, pero esa es una empresa de otro tamaño. Esa no es la empresa global que vende no sé cuánto, porque la empresa global de no sé qué necesita más bien el app y necesita ser súper eficiente y X porcentaje de las compras, pues más bien es de pura conveniencia, no es realmente ese third place famoso, el mercado ya cambió. Entonces está muy padre este concepto antiguo, pero no necesariamente ese concepto antiguo es el que va a aguantar una empresa de este tamaño, ¿no? Me pareció una reflexión honesta, ¿no? En fin. Sí, y la rotación que ya debe de tener en personal una empresa del tamaño de Starbucks, tampoco es muy romántico pensar que con ese nivel de rotación que deben de tener, pueden hacer que el Starbucks de tu cuadra se vuelva como ese lugar cozy donde, tipo el bar de Cheers, ¿no? Donde todo el mundo sabe Claro, tu nombre. Entonces sí, claro, pues de vamos a acuerdo. ver. No, no la tienen fácil. La verdad es que yo creo que con China, que era uno de sus mercados que más aceleraba y que tiene ahora un competidor local muy, muy grande, y seguramente en cada país van a surgir con muchos de los aprendizajes de Starbucks, competidores locales que pueden tener esta vibra como más cool que busca el consumidor. Yo estoy apostando porque Cafenio, ya sabes que soy una gran fan, se vuelva la marca local, ¿no?
Hablando de marcas icónicas, René puso una nota en White Paper esta semana que yo ya las veo así, digo, esa es para las Te Carlas la de este puse a ti. mundo. Sí, sí, te Me la siento muy halagada. Y la nota se llamaba Lo que nadie entiende de las bolsas de lujo. Y las bolsas de lujo es un artículo de Bloomberg, ¿verdad? es un Es un artículo de artículo de análisis de Bloomberg muy largo que citamos en White y Paper. el artículo es maravilloso, y entonces lo que tú decías es, las bolsas se han convertido como en un señalador importante de te está yendo mejor que el año pasado, a tu esposo le dieron un bono muy grande, etcétera. El artículo sale a colación a raíz de que dos marcas importantes de bolsas, que era Kate Spade y me parece que Tory Burch, querían hacer una fusión y se las están haciendo de tos y de emoción en Estados Unidos la Comisión de Competencia, porque lo que dicen es que son demasiado grandes en market share del segmento del lujo medio y que entonces van a poder hacer colusión de precios, ¿no? O sea, que van a tener demasiada poder en el mercado para poder fijar el precio. Entonces, todo lo que el artículo dice es, no entendieron nada los reguladores porque en este segmento en particular, subir el precio no es algo malo para el consumidor. Y Claro, entonces hablan de que es un tipo de bienes que se llaman los bienes Veblen, con B chica, porque así los bautizó el académico que hizo esta investigación, donde lo que dice es, la mayoría de los productos del mundo, cuando sube el precio, baja la demanda, ¿no? Esa es la microeconomía número uno que nos enseñaron a todos en la primera clase de economía que tomamos. Entonces, sube la gasolina, pues baja la demanda de gasolina. Suben los jitomates, pues entonces vas a hacer ahora ensalada con pepino porque no vas a comprar los jitomates tan caros. Sin embargo, hay unos bienes donde cuando sube el precio, sube la demanda. Y estos son los bienes Veblen y el ejemplo perfecto son las bolsas de lujo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día las bolsas Birkin, que son la bolsa más cara por excelencia, cuestan mucho más que hace 20 años y sin embargo hay mucha más demanda que hace 20 años, porque casi lo que decían es que el precio es un feature del producto. O sea, el es precio parte. es parte, es una característica del producto. Entonces se me hizo súper interesante y hablaban de cómo en este mercado es tan difícil, es como un sistema de castas, ¿no? O sea, todo el mundo sabe en dónde está parado y nadie puede subir más arriba que el más bajo de la casta de abajo. Entonces, por ejemplo, Hermès es el amo, señor y rey de las bolsas, ¿no? Entonces, las bolsas Chanel, la más cara no puede ser igual de cara que un Hermès, porque hay como estas reglas no escritas de no, Hermès va arriba que Chanel y Chanel va arriba que Louis Vuitton y Louis Vuitton va arriba que Marc Jacobs. Y lo que era interesante era que después hablaban de que para tratar de saltar tantito a la categoría de arriba, lo que hacen muchas marcas de bolsas de lujo es que hacen colecciones súper caras. Entonces Coach acaba de sacar una colección de piel de víbora que cuesta miles de dólares la bolsa promedio, cuando la bolsa promedio de Coach cuesta, no sé, 600, $700. Y lo que dicen es, a nadie le importa si vendió ni una bolsa de cocodrilo y seguramente vendieron dos. Lo único importante de esto es que están señalándole al mercado que son una marca más de lujo de lo que son actualmente. Y hablaba, por ejemplo, de otras marcas que hacen esto como H&M cuando hace estas colaboraciones divinas con marcas carísimas como Thierry Mugler, que ponen tres a la venta y es más bien un esfuerzo de promoción. Entonces, bueno, todo el artículo la verdad era muy interesante en cuanto a entender el mundo del lujo, que de verdad es totalmente contraintuitivo y al revésado de todo lo que nos enseñan en la universidad, pero al mismo tiempo fascinante. Pues sí, sí, la verdad aprendí yo leyendo ese artículo. Muy Y yo creo que bien. lo mismo pasa con los relojes, ¿no? Pues pasa con los relojes, yo creo que hasta cierto punto pasa, yo estaba ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando que de alguna forma quizás va a parecer extraño, pero yo creo que se está pasando con los conciertos, está Ujú. pasando con el turismo en general, o sea, hay una parte del turismo en donde casi que el precio es parte del atractivo, no, no sé, según yo, como muy hacia el premium y muy la expectativa de que cuesta mucho y la gente está dispuesto a pagarlo porque cuesta mucho, no sé, no tengo idea. A mí me gusta el otro lado, acuérdate que me sale mi lado regio y a mí me gusta donde siento que me dan más valor por mi dinero. Pero bueno, Yo tengo como una combinación. Yo en la mayoría de las cosas trato de comprar el más barato y me siento muy orgullosa de contarle a la gente, pero en una o dos cosas sí me doy mi taco. Pero bueno, vamos a la duda de la semana. Pues la duda de la semana es, ¿quién es David Martínez, este personaje que aparentemente el que sabe, que acaba de ahora ser uno de los tres accionistas mayoritarios de Grupo Televisa, que hay que recordar que Grupo Televisa es ahora
algo muy diferente a lo que era hace unos años, ¿no? Es una empresa de telecomunicaciones con Easy adentro de la panza, con Sky y con, obviamente, una parte de Televisa Univisión. Pero, ¿quién es este personaje que la semana pasada salió en todos lados? ¿Y por qué quiere comprar Televisa? A ver, yo creo que, y ahí sí digo, aunque es lo de la semana, honestamente, digo, me encantará equivocarme y que alguien de la audiencia nos pueda dar mayor detalle, pero aquí en este caso, David Martínez se ha convertido como que en el favorito de los medios, porque sale más de lo que los medios reconocemos que sale, y entonces siempre aparece como el inversionista fantasma, el inversionista que nadie conoce, este personaje que a los medios les encanta catalogar como misterioso, ¿no? Pues ya sale tanto que como que no es tan misterioso, ¿verdad? Simplemente no hay muchas fotos de él, ¿verdad? ¿Es como el Nelson Peltz mexicano? No, no, ni siquiera. O sea, David Martínez tiene una trayectoria pues relativamente pública de lo que ha venido haciendo en las últimas 2 décadas, ¿no? Es un Ujú. inversionista originario de Monterrey, pero que tiene muchos años viviendo fuera de Monterrey. Supuestamente vive entre Nueva York y Londres y con mucho tiempo también en México, que hoy está en los consejos de administración de Banco Sabadell y de Cemex y, o sea, está por todos lados y se hizo famoso comprando deuda en Argentina y luego con el gobierno en Venezuela. Y de alguna forma, en el caso de México, pues como que aparece cuando las empresas tradicionales grandotas están en problemas y llega David Martínez con alguna alternativa que sobre todo le permite al management mantener el control de la empresa. ¿No? Y entonces, de hecho, a mí me tocó platicar con uno de los empresarios que ha hecho deals con David Martínez y me decía que literalmente lo definió, mira, David Martínez es como una Amex Black en esteroides. O sea, Ándale. no hay límite, es cara, pero está siempre disponible y te saca del apuro. Si pagas, todos contentos. Si no pagas, se queda hasta con tu camisa. ¿No? Y bueno, pues David Martínez estuvo en ICA y luego se quedó con el control de OMA y hace poquito le vendió OMA a los franceses y es alguien que ha ido haciendo una serie de transacciones en donde encuentra una oportunidad porque la empresa no tiene muchas opciones y ya sea que le presta lana o que compra una participación y tiene ahí algunas condiciones particulares y al parecer está rodeado de un equipo de analistas súper, súper picudo que detectan muy bien las oportunidades y sobre todo él es famoso porque conoce muy bien a los empresarios mexicanos y saben qué les duele y saben que el empresario mexicano quiere seguir volando en su Gulfstream, ¿verdad? Y que para poder seguirlo haciendo, pues él necesita a lo mejor entrarle y que se lo puede condicionar de otra forma y en donde él gane más con el deal y bueno, pues es una forma de operar que funciona, le ha dado muy buenos resultados y lo ha convertido en un gran inversionista que ha ganado mucha lana con todo este tipo Qué de transacciones. interesante. ¿Y el dinero que invierte es dinero propio? ¿Tiene un fondo? ¿Sabemos eso? Eso es de lo que no hay muchos detalles, ¿no? Claramente es un fondo, probablemente en gran medida es de él. Nadie tiene tan claro con qué arrancó, ¿no? El rumor es que fueron los mismos empresarios de Monterrey, que eran sus compañeros en el colegio, los que le metieron lana, porque tiene fama de ser un tipo muy brillante y que con eso arrancó y pues por eso también algunos de los empresarios han hecho mucha lana con él. Pero yo creo que la clave es esto, que combina un conocer muy bien a los empresarios mexicanos, o sea, entender muy bien su forma de pensar y un buen sentido de timing para entrar ahí, que tiene la capacidad para meterle mucha lana, ¿no? Y jugársela, porque seguramente muchas de estas son operaciones muy riesgosas, ¿no? Y el resultado habla por sí solo. En algunos casos, seguramente hay otros en donde no ha funcionado y simplemente no los conocemos. Claro. Pero a mí lo que me da risa es que cada vez que aparece es como que el fantasma, el que nadie conoce, el que ya, güey, aparece cada 15 días. No es tan misterioso, ¿verdad? Simplemente, pues, no hay tantas fotos de él, ¿verdad? Pero pues, Bueno, ahí y no está. de entrevistas y, ¿no? Y no de entrevistas y demás, sí, Pues tienes razón. súper interesante, me encantó. Es, como dijiste, la Amex Black de los empresarios. Bueno, así me dijeron Me que era la gustó, me Mix Black, gustó. que era el equivalente. Y vámonos al deep dive. Y hoy, como hacemos cada trimestre, vamos a hacer un repaso por algunas de las llamadas de inversionistas de empresas públicas mexicanas. Esto, como siempre, no es un ejercicio MISI, pero pues algunas de las que nos llamaron la atención. Sí, sí, o sea, no es un tema exhaustivo, es simplemente, digo, como saben en White Paper, tratamos de hacerlo con más detalle a mucho de lo que estaban reportando las empresas y aquí les vamos a resumir algunas de las que nos llamaron la atención. Y yo quisiera empezar, Carla, si te acuerdas, creo que fue hace 2 trimestres cuando hablábamos que todo el mundo excusaba sus resultados, o sea, como que la tendencia era, pues no nos fue tan bien por el tipo de cambio, ¿no? Como que el tipo de cambio era el culpable de que habían bajado los ingresos o lo que fuera. Ahora como que la tendencia que me llama la atención, que no es que sea todas, ¿no? Pero es
yo le llamaría como menos por más, ¿no? Ok. Y vemos resultados en varios casos, por ejemplo, de los aeropuertos, que reportaron menos pasajeros, ¿no? Digo, ya sabemos que, por ejemplo, el hecho que Volaris tiene aviones en tierra por mantenimiento, el mantenimiento que le toca a las turbinas, ha hecho que Volaris tenga menos vuelo y eso afecta al aeropuerto de Guadalajara y por lo tanto pasa menos gente por Guadalajara. Sin embargo, como también lo hemos explicado antes, los aeropuertos son grandes negocios, más bien tienen varios grandes negocios, uno de los cuales es que atender a los pasajeros que pasan por ahí, pero otro es el centro comercial en el que se ha convertido. Entonces, los aeropuertos reportan menos pasajeros, pero más ingresos, porque les está yendo mejor con los demás ingresos. A mí, en el aeropuerto de Monterrey, que me impresiona la violencia y velocidad con la que le están subiendo el precio al estacionamiento. Yo me llevo mi camioneta y me estaciono porque me conviene más. Y es más, lo voy a publicar después. Voy a hacer un análisis de cómo ha subido el precio del estacionamiento, porque pues tengo registrado, no sé, las últimas 3 o 4 años de prácticamente todas las semanas. Y te juro que le están cambiando el precio. ¿Guardas los tickets de cada semana de los estacionamientos? Pues lo debo tener guardado. O sea, y sobre todo lo tengo registrado, ¿no? Porque al final es un gasto de la empresa. Entonces, Sí, claro. ahí está registrado y estoy seguro que le están, o sea, yo veo el número y según yo la semana pasada era otro, ¿verdad? Entonces, bueno, el poder monopólico que tienen en todos los que queremos viajar, pues lo pueden reflejar con ese tipo de cosas y ahí está. Entonces, están reportando en general menos pasajeros, pero más ingresos. Y algo similar vimos en el tema de las vivienderas, ¿no? Menos casas, pero más ingresos, porque se están yendo a un segmento de precios promedio superiores, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Vinte, vendió 2,274 casas en los primeros 9 meses del año, que esos son 14% menos que el año pasado, pero como quiera sus ingresos crecieron un poquito, son como 3%, ¿no? El precio promedio aumentó 13% a 1,28 millones de pesos, ¿no? Y luego la otra que también reportó algo similar, otra vez siguiendo con esta tendencia de menos a más, es Becle, que también como que está vendiendo menos volumen de tequila, ¿no? Menos cajas vendidas de José Cuervo en México, pero está creciendo en ventas en Estados Unidos y en Canadá, y entonces eso le da ingresos mayores, ¿no? Casi 4% por encima que el mismo trimestre del año pasado y casi 11,000 millones de pesos de ingresos, ¿no? Entonces, como que esa tendencia de menos por más es algo que en este trimestre lo vimos en varias ocasiones. Hablando de crecimiento en ventas, aunque no con menos, Genoma Lab es una de las empresas que también creció más de 16% sus ventas, pero su EBITDA, o sea, su rentabilidad creció en 29%, entonces se está volviendo cada vez más rentable. Aquí lo que nos llamó la atención es que ya el 10% de sus ventas vienen de Estados Unidos y marcas como Suerox ya son súper mainstream en muchos lados. Y hablábamos que Genoma es una de estas empresas que con la ayuda de private equity se hizo muy grande y Sí, le dio beneficio a todos, ¿no? O sea, a los fondos de private equity, por lo tanto, a los sí. inversionistas de los fondos, pero aun cuando ya se salieron los fondos, se quedó siendo una empresa muy rentable, que sigue creciendo, que sigue creando marcas de muchísimo valor. Entonces, es uno de los quizás pocos casos de éxito de cómo private equity en México ha logrado que una empresa crezca y siga en una trayectoria positiva aún después de que se salieron ya sus accionistas, ¿no? Sí, totalmente. Es uno de esos casos insignia del private equity en México y efectivamente tiene una capacidad como de detectar oportunidades en el mercado para desarrollar este tipo de productos más bien relacionados con temas de salud y belleza y ahora también con este tema de Suerox, que entiendo que está creciendo 30 y tantos por ciento en Estados Unidos. Impresionante. Muy interesante, ¿no? Con una competencia feroz, o sea, imagínate que los energy drinks Claro, tienes a la competencia más grande, o sea, tienes desde los tradicionales como Pepsi y Coca-Cola, hasta las marcas locales, hasta las marcas hechas por influencers, o sea, es increíble que en un mercado tan competido, una marca mexicana en Estados Unidos esté creciendo tanto. sí, completamente de acuerdo. Hablando de empresas grandes, está el caso de Bimbo, que este trimestre dijo que estaba logrando un nivel récord de ingresos para un tercer trimestre, más de 106,000 millones de pesos. O sea, 106,000 millones, es muchísimo dinero. Implicaría un crecimiento de 7,4% contra el año pasado. Y a mí en lo personal de la llamada con analistas, me llamó la atención, uno, que en mercados como el de Europa, Asia y África, las ventas crecieron más de 20%, ¿no? De hecho, destacaron un crecimiento de doble dígito en Rumania, India, Marruecos. Y claro, aquí lo que se explica es que es el impacto de las recientes adquisiciones que ha hecho Bimbo en todas estas regiones. Bimbo todo el tiempo nos está dando de qué hablar porque todo el tiempo está comprando empresas. O sea, ya llegó un punto en donde sí hay una parte de crecimiento orgánico, pero hay mucho que es crecimiento en otros países comprando
empresas de pan, marcas de pan, panaderías, etcétera, y muchos de esos en países de este tipo, y ahí está el resultado que está creciendo pues más de 20% en esa región, ¿no? Y que debe de ser súper interesante, o sea, han sido tantas que ya ni son noticia, ¿no? O sea, no es noticia que Sí, Bimbo compre una empresa. Deben de tener el mejor equipo de M&A del mundo, porque sí siguen operando como una misma empresa. Entonces, la integración de cada una de esas empresas medianas que compran a los sistemas de Bimbo, etcétera, debe de ser bien interesante, porque en general las mergers no les va tan bien, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Sí, aquí, y yo creo que pues terminan, es que los mergers no les va tan bien cuando estás hablando de empresas muy grandes que compran otras empresas muy grandes, pero aquí es una empresa gigantesca que va y compra una panadería en Rumania, ¿no? Y ya sabe cómo integrarla y más bien la deja, me quiero imaginar que la deja ahí trabajando, etcétera, ¿no? Me llamó la atención también que en México reportaron 4 trimestres consecutivos creciendo en volumen de ventas, ¿no? Y el margen aquí está aumentando de manera significativa. Hablaron del tema de China, ¿no? Porque ahí pues, reconocieron, como todas las demás empresas que tienen operaciones en China, que el entorno está complicado, que presenta muchas complicaciones, pero ellos en particular dicen que tienen un negocio muy sólido como proveedores de restaurantes, ¿no? Pero el nuevo CEO explicó que aquí como que la clave es la arquitectura de precio, ¿no? O sea, el empaque, cuánto cuesta, en dónde te lo doy, que ven también mucho crecimiento con productos más bien saludables, ¿no? Pero al final están como que constantemente haciendo una evolución del portafolio de productos para que sean los adecuados para los mercados en los que están compitiendo, que son, pues ahora sí que todos, ¿no? Los mercados en los que compite Bimbo. Sí, como que, pero llama la atención porque cuando pensamos en Bimbo no necesariamente pensamos en segmentos premium y consumidores conscientes de su salud, pero cada vez más su portafolio tiene un montón de opciones más saludables, ¿no? Sí, porque el mercado se los está demandando, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a hablar de Qualitas. Qualitas es esta aseguradora de coches. Seguramente muchos de ustedes, si ven en su guantera, tienen un seguro de Qualitas porque tienen un market share del 33%. Son el mayor asegurador de automóviles en México. Tienen más de 5.7 millones y están creciendo. Digamos que no es poco común en ninguna empresa ver crecimientos de 23, 24%, a menos de que sean de tecnología, en seguros menos, y menos durante épocas donde no necesariamente la venta de coches ha sido tan grande en México. Entonces, claramente están ganando market share. Cabe recordar que Qualitas es una empresa que no existía hace 30 años, entonces es bastante impresionante que han logrado tanto. Lo que sí es cierto es que me metí a Google para buscar Qualitas para ver más de su información y la verdad tienen un desmadre en sus páginas web. Fíjate, yo busco Qualitas y me sale cotizadorqualitas.com, luego me sale Qualitas Seguro, luego me sale Qualita Seguro, o sea, una con 2 S y una con una S. Luego me sale qualitas.com.mx, que esa es la corporativa. Y Y todas te luego llevan a diferentes lugares. todas me llevan a diferentes lugares. Qualitas Insurance Companies. Qualitas Salud. Y creo, a lo mejor alguien nos va a decir, no, es una superestrategia para que busques lo que busques te llegue, pero creo, me da la impresión que como dentro de Qualitas tienen muchísimos agentes de seguros que tienen sus propias empresas como brokers de seguros que representan exclusivamente a Qualitas, cada uno de ellos puede usar la marca para tener su propia página web. O sea, es como, imagínate que es como si buscas Nissan y te sale, no sé, Nissan Lomas Verdes, Nissan San Pedro, y cada una es del dueño de esa concesionaria. Creo que eso es lo que está pasando, pero sí creo que les hace falta un poco de disciplina en su marketing digital, porque aparte están compitiendo entre ellas, porque muchas de ellas están incluso patrocinadas y son enlaces que le cuestan a los concesionarios que les den clic, y lo que están haciendo es básicamente subir, como es una subasta a Google, le están subiendo el precio de la palabra Qualitas. Entonces creo que ahí podrían hacer un mejor trabajo de marketing digital. Digo, esto no tiene que ver con sus resultados son extraordinarios, pero sí pareciera como que les hace falta un poco de consistencia ahí. Pues ahora sí que tú eres la experta ahí en ese caso, yo te hago caso. Yo quería destacar no hablamos mucho de Grupo México, pero wow, o sea, otra empresa de unas dimensiones gigantescas. Si no me equivoco, debe ser la tercera o la cuarta empresa más grande en México, pero reportaron que sus ingresos trimestrales crecieron 13%, o sea, vendieron 4.127 millones de dólares en 3 meses, ¿no? Las utilidades se dispararon 44% a más de 1.000 millones de dólares en el trimestre, gracias, pues sobre todo aquí al aumento en los precios de cobre. O sea, Grupo México al final pues tiene un negocio muy grande de minería, ¿no? Depende mucho del precio de los commodities
aquí en este caso pues es la líder de cobre a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues si sube el precio del cobre, así se ven sus resultados. Tiene también un negocio grandote de transporte, ¿no? Los trenes y demás, de infraestructura, hacen temas para plataformas petroleras y así, pero wow con el tamaño, estás hablando de más de $1,000 millones de utilidades en el trimestre, ¿no? Y hablando también de empresas grandotas, pues está el caso de Electra, que está en esta situación peculiar porque sus acciones están suspendidas desde hace varios meses y como que les levantaron la suspensión un día y luego las volvieron a suspender por todo el drama que trae allá de las demandas, creo que está en Inglaterra. Pero por lo pronto el negocio sigue creciendo de manera significativa. O sea, reportaron ingresos de más de 50,000 millones de pesos en el trimestre, en comparación con 45,000 millones en el mismo trimestre del año pasado. El EBITDA aquí subió 42% en el trimestre, ¿no? Y específicamente, ¿por qué les está yendo bien? Porque siguen vendiendo muchas motos. O sea, Electra se ha convertido en un gran vendedor de motos y en un país en donde hay más delivery, las motos más accesibles se convirtieron como que en una forma de acceso para muchas personas, incluso en zonas rurales y demás, porque están vendiendo muchísimos teléfonos, incluso temas de línea blanca, ¿no? Y claro, lo que no se nos puede olvidar aquí es que también dentro del grupo Electra, pues está Banco Azteca, que ha entendido muy bien quién es su cliente y tiene productos que le funcionan muy bien a ese cliente, y bueno, pues también está aumentando muchísimo los ingresos, que es un negocio bastante rentable para el grupo, ¿no? Entonces ahí está, las acciones están suspendidas, pero en el día a día, las tiendas, el banco, etcétera, sigue creciendo y ganando participación y consolidándose en el segmento en el que compite, ¿verdad? Vamos a hablar tantito de Chedraui. Chedraui, que bueno, es el segundo grupo de autoservicio más grande de México. Lo más interesante de Chedraui, y ya lo hemos comentado anteriormente, pero ya más del 50% de sus ventas vienen de Estados Unidos. Y en este caso en particular es un poco distinto al, por ejemplo, lo que está tratando de hacer. Déjame te interrumpo porque dijiste algo que me dejaste pensando y creo que vale la pena aquí destacarlo. O sea, dices el segundo grupo de autoservicio más grande en México y sí lo es, si lo ves como grupo, o sea, detrás de Walmart por ingresos como grupo, pero no son los segundos supers más grandes en México, eso sería Soriana, ¿no? Claro, tienes razón, porque o sea, si ya ves solo las ventas de México, sí, son más chicos que Soriana, porque Soriana tiene ingresos de 43,000 millones en el trimestre y Chedraui, si solo es el 45% de esto, pues son menos de 35,000 millones de pesos. Tienes razón. Sí. Pero por eso mismo creo que vale la pena pues, destacar la evolución del grupo para no ser una empresa solamente de supermercados en México, sino una operadora de este tipo de negocios en México y en Estados Unidos. Y ahí está el resultado, ¿no? Que el negocio en Estados Unidos ha crecido muchísimo. El negocio en Estados Unidos ha crecido muchísimo. Para mí lo más interesante de este negocio es que a diferencia de lo que comentamos hoy de Liverpool, por ejemplo, que están tratando de llegar al mercado pues, norteamericano completo, Chedraui sí se enfocó 100% en el mercado latino de Estados Unidos, ¿no? Sus súper se llaman Fiesta Mart y el otro también tiene un nombre en español, no me acuerdo ahorita. Y creo que seguramente estaba súper fragmentado este segmento en Estados Unidos y llegaron con el know-how y lo están haciendo muy bien. Su negocio en Estados Unidos es el que crece 15%, que de vuelta, o sea, si tú piensas lo que están creciendo, Walmex está creciendo 8%, que es un montón, La Comer crece 10% y Chedraui está creciendo 15% en su negocio en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí fue una apuesta súper aventurada, pero evidentemente les está sirviendo mucho, ¿no? Debe haber un tema de tipo de cambio, que les debe estar beneficiando también por cómo se ha comportado el tipo de cambio en el último trimestre. Pero sí, o sea, aquí claramente hay una transformación del perfil de la empresa de los últimos 5 años para acá, ¿no? Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Pues bueno, pues después de esta recorrido por las empresas mexicanas en la bolsa, creo que René y yo tenemos un sesgo, a ver si estás de acuerdo conmigo, de que nos gusta hablar de las cosas que están saliendo muy bien. Ahorita estaba haciendo un recorrido de las que hablamos y casi todas obtienen resultados muy positivos. Quizás para la siguiente vez deberíamos de hablar también las que reportaron resultados pues no tan positivos, ¿no? Sí, sí, tiene razón, aunque estoy tratando de pensar
O sea, ahora sí que literalmente yo veo casi todos, ¿no? Y no me acuerdo de muchos que reporten cosas muy negativas. Hay algunos que reportan muy poco crecimiento, ¿no? Y sí, algunas de bajo crecimiento. Y luego están todo este grupo de empresas públicas en México que nadie ubicamos, ¿no? Y que son empresas que salieron a bolsa en algún momento hace un par de décadas, cuando estaba de moda salir a bolsa, y que ahí siguen y que tienen cero bursatilidad, que nadie compra ni vende sus acciones. Y seguramente por ahí, si le rascamos, están sus reportes y estas no sabemos ni cómo van. Pero en general, lo que vemos, digo, también al final las empresas están como que queriendo destacar lo bueno que hacen y sí, tiene razón, quizás para nosotros es más fácil aquí enfatizar más los datos de crecimiento, pero sí, bueno, pues nos quedamos con ese pendiente para el que sigue. Bueno, y finalmente nos vas a platicar la recomendación de la semana. Me toca a mí la recomendación de la semana y sin lugar a dudas, hablando de que siempre repetimos cosas, pero es que el libro nuevo de Malcolm Gladwell de Revenge of the Tipping Point está verdaderamente bueno. Yo en lo personal, yo no aguanto los audiolibros. Es bien raro porque escucho muchos podcasts y leo muchos libros, pero a mí el concepto del audiolibro no más nunca me ha funcionado, con esta excepción, Ah, porque como me ¿sí? gusta tanto el podcast de Malcolm Gladwell, y me gustan tanto sus libros. En este caso sí me funcionó. Es uno de los pocos audiolibros que me ha aventado completos. Lo terminé ayer. A mí, digo, no hay nada que me guste más que algo en donde me hace sentir que aprendo cosas, ¿no? Y sí hubo varios temas que sentí que como nunca se me habían ocurrido y que hace mucho sentido cómo lo explica este señor, completamente random, ¿no? Y te platicaba yo a ti uno que era el tema de cómo el concepto del holocausto, que hoy pues sabemos lo que significa, pues por décadas no lo fue así, hasta que alguien vio que había que hacer algo al respecto y luego explica un tema de mujeres en los consejos, explica un tema del impacto de las series en Estados Unidos, el impacto que tenían hace 20 años y cómo hoy ya no. Me encantó el libro, lo disfruté mucho. Oye, y aparte me estabas contando que estás muy orgulloso que has leído muchos libros este año. Es que tengo o sea, mi meta normalmente son 25 libros al año y hay algunos años en los que no llego y hay algunos que la sobrepaso, pero este año llevo como 27 o 28, o sea que voy muy bien. Qué impresionante. Yo, mi meta es 12 y llevo 10, o sea que ya me tengo que apurar. Sí, pues digo, en mi caso yo ya sé que está ligado con uno, qué tanto viajo, porque al final el libro termina siendo algo que consumo en aeropuertos, en aviones, en restaurantes si estoy solo y entonces pues está relacionado con los viajes. Y dos también, y aquí sí, digo, siendo muy honesto, con que el libro esté bueno, Claro. porque, o sea, si los libros están buenos, pues te clavas y quieres dedicarle más tiempo y le dedicas más y si no, te da un poco de flojera y te tardas más. Yo soy como quiera de los que si un libro no me está funcionando, lo dejo de leer, porque si no, pues me va a atorar ahí, voy a estar un mes sin avanzar nada porque me da flojera el libro y mejor prefiero cambiarme uno que sí me atraiga mucho, ¿no? Pero bueno. Oye, tengo una duda práctica, o sea, tú usas Goodreads igual que yo, ¿tienes este problema de que como la cuenta de Amazon la compartimos en la casa, a veces en mis repisas me meten libros que leyó Carlos o que leyó alguna de mis hijas, o no tienes ese problema? No tengo ese problema porque no lo tengo ligado. O sea, sí tengo ligada la cuenta de Kindle con mi papá y compartimos los libros y con Jimena, mi hija. Entonces, ahí están los libros y ya leí yo este y tú este. Y, obviamente sabes que no puedes tocar a uno que alguien está leyendo porque le mueve la página. Se Pero el desincroniza. Goodreads no, justo los tengo separados porque si no sería un relajo. Sí, creo que eso tengo que hacer ya, porque sí, Contaminas tus resultados. es muy molesto que tengo que estar quitando los libros de las otras personas de la casa. Sí, sí. Buenísimo. Pues listo. Pues listo. Muchas gracias, René. Gracias, Carla. Hablamos la siguiente semana.